escuchar lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Quisiera, por favor, que me acompañara al libro de Génesis. Por favor, busque su Biblia en el libro de Génesis. En el capítulo 6 del libro de Génesis. Del verso 6 al verso 8 le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor, sígalo con su vista. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta hora agradecidos estamos que nos permitas poder ir a tu palabra juntamente, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pedimos en esta hora, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender, entender lo que tu palabra nos quiere enseñar y de qué manera, Señor, tenemos que vivir. Ayúdanos a conocerte a través de tu palabra en esta hora, y que, Señor, tu palabra sea la que traiga vida y vida eterna a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Nosotros vemos este libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, y también podemos darnos cuenta que nos enseña acerca de algo muy importante, hermanos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, seguramente alguna vez usted ha visto Apocalipsis capítulo 21 y ha visto este pasaje del verso 1 que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué de relevancia tiene este pasaje para nosotros el día de hoy? La Biblia nos enseña entonces que Dios nos está mostrando algo que Él ya tiene planeado hacer. ¿Qué es lo que Dios ya tiene planeado hacer? Una nueva creación. No es que Dios haya, conforme va el tiempo, improvisando, sino que Él tiene un plan. Si nosotros vamos al libro de Efesios, sin perder Apocalipsis, busque el libro de Efesios. En el capítulo 1, en el verso 3 y 4, vemos de qué manera la Biblia nos enseña acerca de esto. Dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que entonces Dios, el Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través, por medio de
Jesucristo. ¿Sí dice eso, hermanos? Amén, ¿verdad? Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice este pasaje? O sea, este plan de salvarnos y de bendecirnos a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios lo planificó desde antes de que existiera cualquier cosa en este mundo. Significa que antes de Génesis 1, capítulo 1, verso 1, Dios ya había planeado salvar al hombre a través de Cristo Jesús. Pero no tan solo eso. Dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la forma, este es el propósito por el cual Él había planeado salvarnos por medio de Cristo, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto no es un plan improvisado, tampoco estamos hablando de días, vamos, pues ni siquiera de años. Estamos hablando que desde la eternidad Dios ya había planeado que nosotros fuéramos salvos y bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Él también había planeado lo que vimos en Apocalipsis capítulo 21, un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra que dice el capítulo 21, mire de qué manera expresa. Capítulo 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, la creación del capítulo 1 del libro de Génesis, cuando llegamos al capítulo 21, ya no existe. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta creación que nosotros podemos ver hoy, que palpamos y tocamos, al final la Biblia nos enseña que va a pasar. ¿Cierto, hermanos? O sea, no es el propósito de Dios no está en esta creación, sino está en una segunda creación de Dios. Pero aquí es algo muy importante lo que tenemos que ver. Esta segunda creación de Dios que vemos en Apocalipsis 21 podría ser que nosotros la viéramos distante. De hecho, esta creación de Dios, capítulo 21, es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a este mundo, entonces Dios va a venir con esta segunda creación. Todo lo va a hacer nuevo. Pero tenemos que entender algo muy importante. Esta segunda creación de Dios no comienza, hermanos, en el capítulo 21 de Apocalipsis. No comienza cuando Jesús venga por segunda vez. Esta segunda creación de Dios ya comenzó. La pregunta es, ¿cómo? ¿En quién? ¿Y de qué manera? Si nosotros vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 17, veamos de qué manera la Biblia nos está expresando acerca de esa nueva creación de Dios. Lo vimos en Apocalipsis, capítulo 21. Vimos que esa creación de Dios va a ser nueva, nuevos cielos, nueva tierra, y la primera creación de Dios había pasado, ya no existía. Entonces, podríamos pensar que esa creación es futura, que si la es cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Pero esa segunda creación ya ha comenzado. Y miren la expresión que encontramos en el capítulo 5, en el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Es una nueva creación. Así la Biblia nos está definiendo a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Una nueva creación de Dios. Esta nueva creación de Dios, que la vemos en todo el Nuevo Testamento, a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, el libro de Juan en el capítulo 3.
Capítulo 3 de Juan, en el verso 3, Jesús responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es una nueva persona, es un nuevo nacimiento, es una nueva creación de Dios. Lo que Dios ha hecho en nosotros es un nuevo ser. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Primera de Pedro, busque Primera de Pedro, también encontramos estas expresiones, este tipo de expresiones. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es lo que menciona aquí? Dice que Dios, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Renacer. ¿Qué es renacer? Es volver a nacer. Obviamente Nicodemo, cuando escuchó a Jesús que le dijo que teníamos que volver a nacer o nacer de nuevo, ¿cuál fue su reacción de Nicodemo? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Podrá acaso algún hombre volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Humanamente, esta nueva creación de Dios, para nosotros sería imposible. Pero entonces, ¿de qué manera es esto? Dios está obrando, ¿de qué manera en nosotros? Vamos a buscar el libro de Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En el verso 5, miren, vean lo que dice en el verso 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer morir? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En un momento más, ya que avancemos en la predicación, tendremos que recordar esto. ¿Qué viene sobre estas personas? ¿Qué viene? La ira de Dios, ¿sí? Lo vamos a recordar más adelante porque esto va a ser muy importante. Dice entonces el verso 7: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Sí? Dios nos está diciendo que ahora nosotros no estamos viviendo y no vivimos en estas cosas. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, fíjense de ahí, ¿qué dice? Del viejo hombre con sus hechos. Verso 10. Y revestíos ¿de qué? Del nuevo. Hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Pero miren la expresión que sigue: el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, este nuevo hombre es la nueva creación de Dios. Esa creación, esa segunda creación de Dios que vemos en Apocalipsis capítulo 21 con cielos nuevos y tierra nueva, no comienza en ese momento, sino comienza desde que Jesús vino a este mundo. ¿Y de qué manera se empieza esa nueva creación? Con un nuevo mundo, una nueva era. ¿En quién? En Cristo. ¿De qué manera? Nos transforma, nos cambia. Somos nuevas personas, hemos nacido de nuevo. Dice Pedro, hemos renacido, hemos vuelto a nacer. ¿Cómo es eso? Internamente. Dios está haciendo un nuevo hombre en nosotros, internamente. Y ese hombre que es creado, que es creación de Dios, se va renovando, dice aquí. Dice: y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó.
O sea, ¿qué significa? ¿Quién creó este nuevo hombre? ¿En quién estamos creados? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué forma está tomando ese nuevo hombre, esa nueva creación de Dios en nosotros? ¿La imagen de quién? De Cristo. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Hasta este momento, hermanos, qué bueno que Dios no toma en cuenta si nosotros queremos o no. Porque si nosotros dijéramos, ¿quieres? ¿Qué dijéramos? Claro que no, porque diríamos, ¿prefieres el mundo o prefieres seguir a Dios? ¿Qué preferiría el viejo hombre? Pues el mundo, hermanos. Pero Dios nos ha rescatado, hermanos, nos ha traído a Él. Y está formando en nosotros ese nuevo hombre a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos, en este momento, los que comenzamos o los que estamos viviendo en esa nueva creación de Dios. Pero claro, ¿qué falta? Alguno diría, no, pero es que todavía estamos aquí, tocamos, palpamos, ¿cómo vamos a ver esa segunda creación de Dios? Entonces, internamente Dios está haciendo esa obra en nosotros, pero también falta nuestro cuerpo, es obvio. ¿Y qué es lo que viene entonces? Esa restauración. Vamos al libro de Colosenses, ahí mismo a Filipenses, hermanos, Filipenses, en el capítulo 3. Verso 18. Dice, porque por ahí, capítulo 3 de Filipenses, verso 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Ese nuevo hombre, ese nuevo ser, esa nueva creación de Dios, es un ciudadano de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, verso 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a transformar? Va a transformar nuestro cuerpo. Ya no va a transformar nuestro ser. ¿Sí me explico? ¿Por qué no va a transformar nuestro ser? Porque ya está transformado. Ya ha sido transformado. Entonces lo único que falta transformar, ¿qué es? Nuestro cuerpo. Entonces nosotros ya vivimos en esa nueva creación de Dios, ya vivimos, somos esa nueva creación de Dios. Miren en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, hermanos, en el capítulo 4. Quiero que vea este pasaje, porque este pasaje nos va a vincular con el libro de Génesis, porque ahí empezamos, ¿verdad? Dice el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a los efesios? Lo que yo quiero es que ustedes ya no anden, vivan, caminen, se comporten como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? ¿A quiénes se refiere Pablo? Las personas de Éfeso que no conocían a Cristo. Ellos, ¿de qué manera los define Pablo aquí? Miren, la palabra cómo los define. Que andan en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento como entenebrecido, o sea, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Entonces, tenemos que entender estas expresiones, ¿sí?
¿Cómo están las personas que no están en Cristo Jesús? Andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Dice que tienen el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y que son en su corazón como duros. Dice el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos muestra la Biblia aquí a estas personas? Que entregadas al pecado son personas que llegan a los extremos, ¿no? O sea, tremendo lo que vemos aquí. Verso 20 dice, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces, esto que vimos de que definió a estas personas que no conocen a Cristo, ¿cómo la define en el verso 22? Como la antigua manera. Esa es nuestra antigua manera de vivir. De esa manera nosotros vivíamos antes. ¿Cómo vivíamos? ¿Con qué características? Mente, dice aquí, entenebrecida, vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios, y su corazón está ¿de qué manera? Duro, endurecidos. Esta es la forma en que define la Biblia nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí me explico? Verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo, creado, fíjense lo que dice aquí, es un nuevo hombre. ¿Y qué dice? Creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Entonces, a través de esto, lo que yo quiero mostrarles y enseñarles es que nosotros somos parte, todos los que hemos participado en Cristo Jesús, somos parte de esa nueva creación de Dios, de una segunda creación de Dios que se perfeccionará cuando Jesús venga. Pero nosotros ya vivimos en esa segunda creación de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Dios ha hecho un nuevo hombre en nosotros. Entonces, la primera creación en nosotros es la antigua manera de vivir. Esta carne. Que vuelvo a repetir, que como menciona aquí, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Sí? De esta manera vivíamos. Pero si nosotros vemos, hermanos, vamos al libro de Génesis, capítulo 1. ¿Sí? Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ponga atención. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el verso 2, ¿cómo nos define esa tierra? Desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Sí? Entonces, hablando de nuestra salvación, podemos encontrar nuestra salvación a través de estos versos. Esa primer creación de Dios, ¿qué características tiene? Es una creación de Dios desordenada, vacía y en tinieblas. Esto representa nuestra vieja manera de vivir, lo que nosotros éramos antes. Pero mire, sigamos aquí en este verso.
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? Dios. Miren nada más, el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre esta creación desordenada, vacía y en tinieblas. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver y darnos cuenta aquí, hermanos? En esa nueva creación de Dios, ese nuevo hombre, ¿quién está también obrando en nosotros? Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos aquí se movía, esta palabra moverse, en el original ellos la utilizaban para ejemplificar o dar a entender de un pollo o una gallina que estaba echada, empollando sus huevos. Aquí el autor o los traductores pusieron se movía, pero esta palabra ellos los hebreos la utilizaban para eso, cuando una ave empollaba sus huevos. Y si usted ve una ave que está echada empollando sus huevos, al final, ¿qué resulta? Al final resulta en una nueva vida. ¿Sí me explicó? ¿Sí, no? Porque ese huevo, ¿qué hace? Se abre y da paso a una nueva vida. De esa manera tenemos que ver. Entonces está la antigua creación de Dios, la vieja creación de Dios y la nueva creación de Dios. Desde el principio de la creación. Si nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos también esta primera y esta segunda creación de Dios. ¿De qué manera? Vemos el verso 1 del capítulo 3 y vemos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo ¿qué? El bien y el mal. Usted ya se sabe este verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pensemos en la primera creación de Dios. Primera creación de Dios, desordenada, vacía y en tinieblas. Nuestra vieja manera de vivir, vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, ajenos en la vida de Dios y corazón endurecido. ¿Qué es lo que vemos aquí de una manera rápida acerca de lo que hizo Adán y Eva? Estas personas, estos hombres, fueron incapaces de poderse someter a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Este es el reflejo del hombre caído. Rápidamente quisiera que fuéramos al libro de Romanos. Busque el libro de Romanos. Capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Verso 6. Miren la expresión. ¿Ustedes se acuerdan en el libro de Génesis cuando Dios les dice que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque ciertamente morirás. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Muy bien. Vean esta expresión del capítulo 8 de Romanos en el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vean lo que dice el verso 7, pongan atención. Porque los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quién no puede someterse a la voluntad de Dios? Por más que lo intente, ¿quién no puede? Las personas que viven en la carne, en su carne, satisfaciendo los deseos de la carne. De esta manera es como nosotros vivíamos antes, ¿no le parece? ¿Quién es entonces el que hace que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios? Nada. Vamos nosotros, por favor, a ver lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel 36. Busque el libro de Ezequiel, capítulo 36. En el verso 27. 36. Verso 27. Esto está hablando de la nueva creación de Dios. Pero solo quiero leer este verso para que vea quién está actuando en nosotros para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Pero antes no podíamos, porque vivíamos en nuestra carne. Pero cuando viene ese Espíritu de Dios a nosotros, es Cristo en nuestras vidas. Miren lo que dice el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, fíjense lo que dice aquí, que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Es el Espíritu de Dios actuando en nosotros que nos hace ser capaces de vivir bajo la voluntad de Dios. Mientras ese Espíritu de Dios, mientras Dios no actúe, nosotros seguimos viviendo en esa primera creación de Dios. ¿De qué manera? Desordenada, vacía y en tinieblas. Nuestra mente vana, nuestro entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y con un corazón endurecido. Entonces, ¿a qué nos parecemos? A Adán y a Eva, desobedeciendo en el capítulo 3. Pero Dios no lo dejó así, sino que se acercó al hombre. Miren, vean el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Estoy en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, si ustedes ven, había pecado el hombre. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué Dios entonces no llegó y exterminó por completo? En lugar de eso, que sería lo lógico, ¿qué es? ¿Cómo se acerca? Dice que se paseaba la voz de Dios en el huerto. Verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, todavía lo llama, y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué significa esto? ¿Dios no sabía dónde estaba? ¿Dios no sabía lo que él había hecho? Entonces, ¿por qué se acerca a Dios de esta manera? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué busca Dios? Al hombre que se había escondido de él. O sea, este hombre que se había escondido, que saliera y dijera: bueno, Señor, ya la regamos, ¿no? O sea, Dios busca eso en el hombre. Pero el hombre sin Dios, el hombre carnal, el hombre que vive en su carne, es incapaz de arrepentirse. Es incapaz. Entonces, vemos el verso 10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 11, y dijo Dios, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O sea, todavía, vuelvo a repetir, si Dios le había dicho: el día que comas del árbol morirás, para esa persona era juicio. Y Dios bien hubiera podido exterminar en ese momento al hombre. Pero en lugar de eso, ¿cómo ve a Dios aquí? ¿De qué manera lo ve? ¿No lo ve con misericordia? ¿No ve hablándole al hombre con misericordia, hermano?
Sí. Porque el hombre no se merecía nada, había desobedecido a Dios. Pero a pesar de eso, Dios llega y se acerca al hombre. Hermanos, ¿no es esto lo que Cristo hizo con nosotros? En lugar de que de que Dios destruyera al hombre, Cristo viene y se acerca a nosotros. Con misericordia, con amor, ¿para qué? Para salvarnos. Vea esta acción de Dios. Verso 12, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, en vez de reconocer, ¿a quién le echó la culpa? No, le echó la culpa a Dios. Le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, al final, ¿quién tiene la culpa? Dios. ¿Por qué me la diste, Dios? Si no me la hubieras dado, no hubiera pecado. ¿Sí me explicó? En vez de que el hombre reconozca su pecado, siempre ¿quién tiene la culpa? Dios. ¿A poco no, hermanos? Siempre la culpa la tiene Dios. Así es el hombre caído. Así es nuestra vieja naturaleza. Así es nuestro viejo hombre. Hasta que Jesús entra en nuestras vidas y el Espíritu Santo mora en nosotros. Nos hace verlo de una manera distinta. Entonces llegamos al verso 15. Dice, Dios hablándole a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en qué? En el carcañal. Cuando hablamos de este pasaje, estamos hablando del Evangelio también. Este pasaje está conocido como el Evangelio primitivo o el protoevangelio, así lo mencionan los teólogos. ¿Qué significa? Esta simiente la podemos ver nosotros en el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, el libro, ahorita ya empezamos a ver el libro de Génesis en el capítulo 12, a partir de ese capítulo vemos a Abraham. Y a Abraham se le da una promesa. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo quiero que vayamos aquí al libro de Gálatas, capítulo 3. Dice el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, miren lo que dice aquí: en ti serán benditas todas las naciones. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12. Dios bendice a Abraham y le da esta promesa de bendecirlo. Pero, si nosotros vamos ahí mismo en el capítulo 3, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su, ¿qué dice? Simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, cuando le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, cuando vino, aplastó la cabeza de la serpiente. Y cuando alguien aplasta la cabeza de la serpiente muere. Pero no sé si alguien sepa cómo pasa cuando aplastas la cabeza de una serpiente o le cortas la cabeza.
Todo el cuerpo ¿qué? Se sigue moviendo. Eso es lo que está pasando ahora con Satanás. Está moribundo, ya está muerto. Simplemente lo único que está haciendo es haciendo lo que hace la serpiente cuando está moverse de esta manera. Ya tendremos tiempo para profundizar eso. Pero ¿por qué estoy viendo esto? Porque el hombre está caído, no tiene ninguna forma de salvación. Pero Dios, ¿qué hace? Le provee salvación. ¿A través de qué? De la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo. Y esto entonces, ¿cómo lo tenemos que ver? Es la creación de Dios, la antigua creación de Dios, la primera creación de Dios y la segunda creación de Dios. Esa segunda creación de Dios que está cimentada sobre esa simiente que es Cristo Jesús. Y entonces, al entrar al capítulo 4 de Génesis, tenemos a dos hijos. Dos. Mire, capítulo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos a dos hermanos. ¿Sí? En el capítulo 3 dijimos, el hombre peca, cae, el hombre caído, pero a pesar de eso, Dios se acerca y le da una promesa en Cristo Jesús. Esa es la nueva creación de Dios. Ahora en el capítulo 4, Eva tiene dos hijos, Caín y Abel. Caín, ¿qué hizo con Abel? Lo mató, ¿verdad? Pero, aquí en el capítulo 4, verso 3 dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. Pregunta: ¿por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda y no vio con agrado a Caín y a su ofrenda? ¿Por qué? Porque Caín era malo, hacía cosas malas. Hacía cosas malas. ¿Y Abel? Era bueno. Era bueno. Eso podríamos pensar nosotros. Pero no tiene que olvidarse de lo que leímos. Por eso era muy importante. Nadie es bueno. El libro de Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Y eso incluye también a Abel. No hay, hermanos. No existe en esta tierra alguien bueno. Entonces, vamos al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, que ahí encontramos a los hombres de fe. ¿Sí? 11. En el verso 4, ahí encontramos ese pasaje que vimos en Génesis 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué dice aquí? Que por la fe. ¿Sí? Verso 1 de Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Pensemos en el tiempo de Caín y Abel, con sus padres Adán y Eva. Seguramente nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Es una historia real. Cuando ellos caen, Dios viene y entonces les da una promesa. ¿Qué promesa les da? La simiente. Entonces, seguramente
esa promesa y esa simiente era algo que Adán y Eva había transmitido a sus hijos. Entonces, ¿en qué es donde podemos ver la fe de Abel? ¿La fe en qué? ¿En quién? En la simiente. ¿Y la simiente quién es? Es Cristo. Y es que solamente a través de Cristo una persona puede ser justa. ¿Por qué? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Aquí es donde en el capítulo 3 vemos la expresión en el verso 10 cuando dice, no hay justo ni aún uno. Entonces verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, hermanos? De la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Abel no agradó a Dios porque era bueno. No, es que no hay ningún bueno en este mundo, sino que Abel tenía fe en quién, en esa simiente. Y entonces, ¿qué dice aquí? En el verso 25, pero el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, está hablando de Jesús, sea el justo, ¿y qué dice después? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Abel, ¿a quién representa? Representa al creyente, representa a aquel que cree en Cristo Jesús, representa a esa segunda creación de Dios. Mientras que Caín, ¿qué representa? Representa a nuestra vieja manera de vivir, esa primer creación. Desordenada, vacía En tinieblas. Pero ¿se acuerdan? Antes de que Caín matara a su hermano, ¿qué sucedió? ¿Alguien sabe? Y después de que él se entristeció y su semblante decayó, ¿qué sucedió? Vamos a verlo mejor. Vamos a verlo, vamos a Génesis. Quería avanzar un poquito así, pero mejor es preferible verlo aquí en la Biblia. Aquí en el capítulo 4 de Génesis dice, verso 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Miren, vean el verso 7. Dios está hablando con Caín. Fíjense, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aguas, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, está esperando a atraparte por completo. Verso 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué? ¿Sí me explico? Característica de la vieja naturaleza, de la primera creación de Dios. Son personas que no se sujetan a la ley de Dios. No pueden. Es imposible. Mientras que Abel era una persona que tenía fe en esa simiente, en esa promesa. Y cuando se acercó a Dios, Dios lo vio primero a él y después a su ofrenda. Y claramente dice, Dios se agradó de Abel y su ofrenda. Y en el capítulo 11 de Hebreos dice que dio más excelente ofrenda. ¿Por qué? Porque
¿Por qué? Porque creía y estaba basada su vida ¿en quién? En esa promesa de Cristo Jesús. Abel nos representa como esa segunda creación de Dios que está cimentada y basada en Cristo Jesús. Y Caín representa esa primera creación de Dios, caída, que no se sujeta a la voluntad de Dios, desordenada, en tinieblas, vacía. Porque siempre es imposible Agradar a Dios, dice. Entonces, pensemos en Caín y Abel. Y en el capítulo 4 vemos la descendencia de Caín. ¿Y qué vemos en el verso? Vamos al verso 14. Dios entonces echa de su presencia a Caín y dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que te matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Vamos a leer el verso 22. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de todo en la obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Lamec es un descendiente de Caín, a Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo hará, lo será. ¿Qué significa esto? La descendencia de Caín fue aumentando su pecado. ¿Cuántas veces será vengado Caín? 7 veces castigado el que lo matara. Pero Lamec, ¿qué dice? A mí 70 veces 7. La maldad de la generación de Caín fue aumentando. Pero miren el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pero pongan atención. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de quién. Entonces vea, está la descendencia de Caín. Ya no está Abel, porque Caín, ¿qué hizo? Lo mató. Pero ahora Adán vuelve a conocer a Eva y tienen un hijo llamado Set. Pero ¿qué significa? La Biblia nos está uniendo a Abel con Set. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Y ponga atención a lo que sigue. Dice: entonces los hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pensemos. Este Set en realidad está representando también a Abel. Y dijimos que Abel representa esa segunda creación de Dios. ¿En qué sentido? Que está confiada y teniendo fe en esa simiente. Su vida está siendo afectada por esa fe en esa simiente. Ahora en vez de Abel está Set. Y cuando Set empieza a tener hijos, ¿qué expresión vemos aquí? Entonces los hombres comienzan ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué característica tiene esa segunda creación de Dios? Que somos nosotros. Somos nosotros quienes invocamos ¿a quién? ¿El nombre de quién? De Jehová. En este mismo capítulo 5, en el verso 21, dice: vivió Enoc 75 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué dice el verso 22 de Enoc? Caminó Enoc. ¿Con quién? Con Dios. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre es de la descendencia de Set. Esos hombres que invocan el nombre de Jehová, ¿qué característica tienen? Caminan con Dios. Se sujeta. Claro. Toda su vida este hombre caminó con Dios, hermanos. Esa es la forma en que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Nuestra vida debe ser afectada por lo que nosotros creemos en Cristo Jesús, por la fe que decimos tener en Cristo Jesús. Así como fue afectada la vida de Abel y fue grata a Dios. Así como la vida está afectada por Dios, como lo es Noé, caminó con Dios, tuvo una relación con Dios. ¿Sabe que esta palabra caminó es la misma palabra que encontramos en el capítulo 3, en el verso 8? Mire, vea lo que dice el verso 8 del capítulo 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba. Esta palabra pasearse es la misma palabra que dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué idea nos da la Biblia, hermanos? ¿Qué idea nos da la Biblia? Si vemos aquí en el verso 8, esta voz que se paseaba en el huerto, se ve que era algo cotidiano, algo normal. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que vemos con Enoc? Era una persona que ya esa comunión con Dios no era algo superficial, sí, sino que era algo más bien común. ¿Sí me explicó? Había llegado a ser común. La vida de él estaba totalmente envuelta en Dios. No era que eran momentos especiales, no. Toda su vida estaba envuelta en Dios. ¿Sabe dónde termina la generación de Set? O esa segunda generación, esa segunda creación de Dios que vemos a través de la vida de esta genealogía de Set. Termina con Noé. En el capítulo 6, en el verso 8, ¿qué dice de Noé? Pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? Hermanos, ¿quién halla gracia delante de los ojos de Jehová? Ya, pero mi pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová? Recordemos que este Noé es de la descendencia de Set, porque miren, capítulo 5, verso 30 dice, y vivió Lamec después de que engendró a Noé, ¿sí? 595 años y engendró hijos e hijas. Entonces, este Noé halla gracia delante de los ojos de Jehová. Verso 9 del capítulo 6, por favor, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué hermano? ¿Varón qué? Justo. ¿Se acuerda de alguien que hemos mencionado hasta ahorita que también fue persona justa? Abel, muy bien, Abel. Pero dijimos que una persona justa no es aquella persona que es buena, porque bueno no hay. Solamente hay un bueno. ¿Quién es? Dios. Pero podemos ser justos a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que nos está mencionando esto. Y entonces Dios decidió destruir toda la tierra a través del diluvio. Pero ¿quién se salvó de esa ira de Dios? Noé y su familia. Pero entonces, ¿qué sucedió con toda esa generación de los hijos de Noé?
yo, ¿no? Pero quiero, antes de terminar, mostrarles algo. Si nosotros vivimos de esta manera, como hombres justos, que caminan con Dios, que viven en Dios, que tienen esa fe y esa esperanza en esa simiente, en Cristo Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Pero quiero que recuerden qué pasó en el capítulo 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Fíjense, aquí vamos a ver dos expresiones. Hombres. Pareciere que está hablando de todos, ¿no? En la tierra. Porque hablando, no tomando género, sino hablando así, hombres. O sea, está hablando de la raza humana. ¿Sí? Pareciere que está hablando así. Pero miren en el verso 2, dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿aquí qué vemos? Hombres, por un lado, y por el otro, ¿qué vemos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hermanos, ¿a quién dentro de la Escritura se está refiriendo como hombres y como hijos de Dios? A los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Yo sé que hay estudios de mucha gente que dice que son ángeles y que vinieron y que se mezclaron con las mujeres y que entonces hicieron razas de los gigantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero recuerden algo, por eso fuimos paso a paso, ¿sí? Hay dos genealogías, ¿sí? La caída y la que está cimentada en la simiente, en la promesa. Dos hijos, ¿verdad? Caín y ¿quién? Y Abel. Caín representa la vieja naturaleza, el viejo hombre, la primera creación de Dios caída. Pero Abel representa la segunda creación de Dios, cimentada a través de Cristo. Él es justo, ¿por qué? Porque tuvo fe en Cristo. De él murió. Pero ¿quién vino en lugar de él? Sed. ¿Y esa genealogía qué características tiene? ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, en el verso 25 en adelante, estos hombres comenzaron a invocar, ¿qué? El nombre de Jehová. Entonces, por un lado, la genealogía de Caín. Por el otro lado, la genealogía de Sed, que viene de Abel. ¿Verdad? Característica de Caín. Su maldad empezó a aumentar. Característica de la genealogía de Sed. Invocan el nombre de Dios, pero también caminan con Dios y hallan gracia delante de Dios. ¿Cierto? Y entonces estas personas son libradas del juicio y de la ira de Dios que venía en el diluvio. Ahora entonces, son dos. Caín, Sed. Van recorriendo, van guiándose aquí hasta capítulo 4, capítulo 5. Y llegamos al capítulo 6 y entonces nos encontramos aquí en el verso 1 y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Bueno, aquí yo les dije, a primera instancia podría ser ¿qué? Podría ser que fuera la humanidad, ¿no? Se empezó a multiplicar. Pero si vemos el verso 2, ya no está hablando de esos hombres, de todos, sino está hablando de quiénes. Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces ya aquí vemos dos cosas también. La Biblia menciona los hombres y los hijos de ¿quién? De Dios. ¿Qué significa entonces esto? ¿Quiénes son los hombres? Los hombres son la descendencia de Caín. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que invocan el nombre del Señor, los que caminan con Él, tienen una relación con Él, los que son justos, no por ellos, sino porque creen en Cristo, en esa simiente, y que hayan gracia
delante de Dios. Si no me cree, vaya al Nuevo Testamento y vea que es ser hijo de Dios, hermano. ¿Sí, no? ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿A través de la qué? De la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerda de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde este momento, la Biblia está haciendo esa separación. Hombres e hijos de Dios. ¿Qué van haciendo? Van caminando. Distinto. Pero aquí viene lo malo, hermanos. Esta genealogía que vemos aquí de Set, al final fue salva de la ira de Dios. Pero todos sus hijos, ¿qué sucedió con ellos? Vamos a regresar otra vez al capítulo 6, versos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. ¿Qué hubo, hermanos? Una mezcla. Eso se llama perder la identidad de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se mezclan los hijos de Dios con los hijos con los hombres? Verso 3, miren lo que dijo Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí ya no está hablando solamente, hermanos, de los hombres, sino está hablando de esa mezcla que hubo entre esa generación de Set y esta generación de Caín. Se pierde toda sensibilidad. Y entonces, dice el verso 7, y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, verso 8, ¿qué, hermano? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cómo termina el hombre sin Dios? Siendo juzgado por Dios. Esta creación, hermano, va a terminar en el momento de que Cristo Jesús venga. No sabemos cuándo venga. Pero lo que sí sabemos es que nosotros podemos hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿De qué manera? Creyendo en quién, en Cristo Jesús. Pero no se trata nada más de decirlo, sino que esa creencia y ese creer y esa fe en Cristo Jesús debe de afectar nuestras vidas, de tal manera que invoquemos a Dios. ¿De qué? ¿Qué significa eso? Tener una relación personal con Él todos los días, vivir totalmente sometidos a la voluntad de Dios, vivir en una relación tan estrecha que no sea que sea tan común, que se vuelva un estilo de vida. Esa es la forma en que nos presenta la Biblia. Pero si nosotros todavía estamos mezclados con el mundo, también les llegó la ira de Dios a ellos. Noé representa al hombre salvo de la ira de Dios. Pero ese hombre justo es justo porque cree en Cristo Jesús. Tenemos que vivir de esa manera. Oremos. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, y la alabanza. Gracias por permitirnos el día de hoy, Señor, ver tu palabra y darnos cuenta
de quiénes somos, de qué manera nos muestras nuestra vida. La diferencia que hay y que debe de existir, porque te tenemos. Que sí se puede vivir, Señor, teniendo una comunión contigo. Señor, buscándote diariamente, invocando tu nombre. Señor, buscándote, Señor, diariamente a ti. Queremos vivir, Señor, como como Enoc, Señor, caminando contigo. Este hombre justo, Noé, que, Señor, halló gracia, Señor, delante de tus ojos. También nosotros, Señor, hemos hallado gracia. Pero no permita, Señor, que que nos mezclemos, Señor, con el mundo. Y que nos arrastre, Señor, de tal manera que esa ira tuya venga sobre nosotros, Señor. Señor, tu plan está hecho. Tú vas a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y esa nueva creación y esa nueva tierra, ahí es donde van a entrar, Señor, esa nueva creación, ese nuevo hombre que has hecho en nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo imploramos. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, espero en el Señor que la palabra haya hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y primeramente Dios, si Dios nos permite, estaremos aquí el día miércoles a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8, para poder ver la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.